Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar justamente de la consulta popular. Si se diera el sí de manera positiva ante la consulta del Estado ecuatoriano en las elecciones del 20 de agosto, ¿de qué manera se perjudicaría la actividad minera y cuál sería la repercusión en la economía del Estado? Tenemos como invitado al ingeniero César Cusco, él es presidente ejecutivo de Ecuapar Mining, a quien le damos la más cordial bienvenida. Primero, para conocer cuál es la importancia de la actividad minera en cuanto a sumar en recursos económicos al erario nacional en la actualidad. Bienvenido. Yane, muchas gracias, buenas tardes. En realidad hablar del ámbito minero, estamos hablando ya del tercer PIB a nivel nacional, hablando de los productos de los ingresos no petroleros. Esto involucra de que si una reserva minera en Ecuador mantiene la tercera posición, estamos hablando de un rubro bastante importante. Entonces, desde ahí dividimos, en el caso de que la consulta popular admita dejar el recurso bajo tierra, perderíamos el recurso no petrolero, que es el que actualmente está ya repartido en las diferentes carteras del Estado. Está actualmente siendo repartido para cada sección ministerial, para cada sección de deuda de lo que tiene el Ecuador y para cada proyecto actualmente, porque ese es el petrolero. Entonces, si nosotros dejamos de sacar las reservas petroleras a nivel del Yasuní, que es el momento de la consulta, estamos perdiendo automáticamente alrededor de 11.000 millones a 12.000 millones anuales. Quiere decir que con esto tendríamos que restringir algo, ya sea escuelas, temas de salud, temas viales, todo lo que es ministerial. Ahora, la importancia de la minería en el Ecuador, pues cada vez que el Ecuador crece en el ámbito minero, tiene una probabilidad más de aprovechar sus recursos, como lo hacen todos los países del mundo. Lo hace Chile, siendo su primer PIB. Chile, el primer PIB es minero, no petrolero. Otros países importantes, los del Golfo Pérsico, hoy están migrando ya del tema petrolero al minero. Entonces Ecuador está en un buen rumbo hoy, con 3.500 millones en el PIB, luego del banano y el camarón. Entonces nosotros este año pretendemos, de acuerdo a las estadísticas mineras, que podría llegar a los 4.000 millones y pues posteriormente 5.000 millones en el 2024. Es decir, truncaríamos entonces inversiones importantísimas, en especialmente lo que acaba de decir usted, educación, salud, pero también hay otra preocupación del sector de alcaldías y prefecturas del país que también serían afectadas si se deja de recibir este recurso económico. La política minera definitivamente sí se ha implementado en el país para que hoy en día esté considerada en temas de elecciones, consulta popular y también en temas de normativa. Bueno, Ecuador, siendo un país mega diverso, tiene una constitución interesante. Entre eso le hablo, Yane, de la importancia de los recursos y la importancia de la naturaleza. O sea, todo ya está plasmado en la constitución. Lo que pasa es que sí tenemos un desenfoque tanto social como de autoridades, que en este momento hay prácticamente una confusión. El uno pregunta y el otro no sabe qué responder. Y esto se está llevando a una consulta popular que estoy seguro de que el enfoque para dar una no aceptación es por desconocimiento. Porque ¿cuáles son los sectores mineros ya en Ecuador? Nos sobran los dedos de la mano. Ponce Enríquez, Portobelo, Zamora y una parte de Imbabura e Ibarra. Entonces, no estamos hablando, póngale que sean 4 provincias. Y el resto desconoce el tema minero. Entonces, en esto sí tendríamos que hacer una buena imagen de la minería, dar una buena explicación de la minería, capaz que dentro podemos considerar que estos aspectos negativos vienen de los grupos antimineros, vienen de personas que desconocen el tema de la minería, porque la minería es nueva en Ecuador. A partir del 2008, que nace la Constitución, se le da permitencia como nueva ley y como nuevo ministerio bajo la relación de un viceministerio de Minas. Este desconocimiento de la normativa, usted ha dicho una gran verdad, son 4 provincias
para las 20 provincias más que tenemos restantes del Ecuador. Este desconocimiento tal vez se deja llevar por una de las causas, que es la que siempre estamos pregonando la mayoría de los ciudadanos, el tema ambiental. ¿Qué es lo que ha pasado? Este desconocimiento se da, o esta falta de conciencia plena se da, es porque no se ha aplicado la ley de forma correcta. Usted dice, hay una normativa, hay una ley, hay una constitución que nos habla de los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se ha fallado desde una política pública del mismo Estado ecuatoriano? Lamentablemente, el déficit de control sí nos ha llevado a tener un mal comportamiento y la aplicación de la norma. O sea, estamos claros. Pero también tenemos que pensar que Ecuador es joven en minería. Esto no justificaría en ningún momento, ¿no? Pero más bien nos daría ese ímpetu de hacer las cosas bien porque estamos iniciando. Entonces, ¿cuál es el deber ser del gobierno? De aplicar y hacer respetar las políticas públicas. Le mencioné que el ambiente en Ecuador tiene una ley especial que está bajo el COA, el Código Orgánico Ambiental. O sea, aquí no es como en otros países que el ambiente es un elemento subjetivo. No, aquí es un elemento propio en Ecuador. Entonces, si bien es cierto, los ciudadanos no han aplicado bien, pero para eso está la autoridad. Pero aparte de esto, nosotros como área minera, tanto en el área industrial como en el área de explotación, tenemos que identificar algo, que la única proyección que al Estado ecuatoriano le queda es la minería. Supongamos que mañana diga que no se explote el Yasuní. Ya no tenemos reservas para más de 10 años en petróleo. Y dígame usted, ¿cómo podríamos solucionar si los municipios, los consejos provinciales ya tienen una parte de aquello y mañana ese monto ya se ve disminuido? Yeah. La lógica da que también se tiene que disminuir a cada uno de los actores. Y la lógica da que si disminuye presupuesto, se supone que habrán obras que no se podrán concretar en beneficio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha existido esa propuesta para un manejo adecuado en el tema minero? ¿Qué es lo que ha faltado? Usted dijo algo. Seguramente el gobierno no está siendo tan diligente con ese control, no está siendo tan efectivo con la aplicación de la ley, pero también está el sector minero, o sea, no considera que ha faltado esa sinergia para poder vender la actividad y decirle a cada uno de los ecuatorianos, oigan, por favor, pónganse pilas, que gracias a la minería vamos a poder seguir teniendo obra pública en las diferentes provincias del país. Lamentablemente, Yane, nosotros venimos de un tema gubernamental que llamamos burocracia, no tan centrada y como ha sido golpeada los últimos años, pues también por un tema de pandemia, por un tema de cambios de gobierno, en la última época por una muerte cruzada, que los temas políticos han conllevado a una dimensión inestable de todo el sector, ¿no? Tanto el mismo social, el mismo administrativo, el mismo político y el mismo administrativo a nivel de Presidencia de la República. Entonces, tenemos los errores detectados. ¿Qué es lo que nos queda? Y aquí vale la pena lo que usted hace énfasis. Es que nosotros nos pongamos la camiseta de sacar las cosas adelante. Y eso sería la solución. Porque muchos esperamos solución de un tercero. Eso no va a existir. Entonces, si nosotros hoy empezamos saliendo de esta consulta, porque la consulta ya es el 20 de agosto, que ya no tiene tiempo para discutirla. Aparte que fue aprobado por un órgano judicial. Después de 10 años, una corte constitucional, eso es lo que está siendo tan cuestionado hoy en día. Imagínese solo para tomar ese detalle. Si nosotros tenemos un problema de hace 10 años, que fue el tema del Yasuní, donde se buscó fondos internacionales para dejar al Yasuní bajo tierra. Primero, ahí estuvo el Ecuador de frente pregonando un tema ambiental, pregonando un tema de buenas prácticas a Ecuador. Pero y después de 10 años usted viene otra vez a topar el tema cuando las cosas ya pasaron, a lo mejor la situación económica ya cambió, la situación de los pueblos indígenas que viven en esa área de influencia ya no son los mismos. O sea, y ahora... Y es una actividad que las prácticas han pasado 10 años y es una actividad hoy en día donde ya se está aplicando la innovación tecnológica para el buen manejo de la actividad minera, entiendo.
Bueno, yo con esto le pondría un ejemplo básico. Tenemos dos empresas grandes o dos proyectos grandes, claro que nacieron hace 25 años y pasaron sus fases, como son Ecuacorriente y Fruta del Norte. Hoy están en explotación y yo le puedo decir que de lo que yo conozco y yo he visitado, porque siempre estamos en este medio, es que las prácticas se han mejorado de hace 10 años al 200%. Pero ¿cuál es la palabra que está predeterminando en esta consulta? Es el desconocimiento. Entonces no podemos tampoco cegarnos, Yanes, y por medio de esta entrevista podemos poner el énfasis en la gente y el criterio verdadero. ¿Ya? Y yo se lo pongo sencillo. Usted dice no a la minería. Perfecto. Yo le digo no a la minería. Entonces usted va a tener que deshacerse de ese reloj que tiene en su mano, de esa cadena de oro que tiene en su cuello, de sus aretes, de sus zapatos. Es imposible. La minería y los minerales son el primer factor de uso en el mundo. Y una cosa sencilla, todos decimos vamos a cambiar la matriz energética, o sea, vamos a cambiar los fósiles, diésel, gasolina, combustibles de aceite y todo eso. A medida que más se quiere cambiar la matriz de fósiles o de aceites y grasas, usted tiene que reemplazarlo por baterías. Y le pregunto, ¿y la batería de qué está hecha? O sea, igual va a ser un contaminante en el futuro. Probablemente sí, va a contaminar, pero es hecha de un recurso natural mineral, que es el plomo, que es el cadmio. Entonces, o sea, en definitiva es un mal necesario. no hay dónde reducirlo. O sea, no hay dónde. Quizás lo vamos a reducir mejor y lo vamos a hacer mejor, sí, porque las reservas petroleras en el mundo están siendo agotadas. Aterrizando en provincias como la nuestra, hablando de la responsabilidad social, hay un problema que tenemos aquí perenne, como es el tema de la relavera del Tablón. Si bien es cierto, según se entiende, es potestad directamente de la Prefectura del Oro, aunque muchos se preguntan, ¿cómo es que la Prefectura del Oro tiene que responder por un tema que debería ser manejado directamente por recursos, gestión ambiental o bien por la subsecretaría de minería del país, que sería la responsable de manejar esta relavera? ¿Usted considera que la responsabilidad social de ambas partes, hablamos de autoridades y también de quienes usan la relavera, el Tablón, que está a punto de colapsar según entendidos en la materia, ¿qué es lo que ha faltado por hacer y cuál es la situación actual de esa relavera? Bueno, Yana, yo conozco este tema muy de cerca porque está en el sector de Portobelo y fue plasmada como una solución binacional en un momento, hablando del año 2010. Esta relavera, su objetivo inicial era aplacar la contaminación de la cuenca Puyango-Tumbes. Eso fue el principio. Se unieron varios sectores en ese momento, Ecuador Estratégico, otros sectores como el Ministerio del Ambiente, el PRAS, Minas también en ese momento. La idea fue fabulosa. Hablando del año 2010, han pasado 13 años. Entonces, esto ha ido creciendo, quizás, Yane, y aquí le cojo otra estadística para darle un ejemplo a la minería. En el año 2010, entre todo el sector industrial minero, solo se molía 200 toneladas. 200, 100, 200. El problema capaz que existía, pero era un poco invisible, un poco imperceptible. Me lleva a la historia. 2023. Estamos moliendo 5.000 toneladas diarias. Usted solo dígame cuál es la diferencia del crecimiento entre el 2010 y el 2023. Ese es abismal. O sea, ese es el crecimiento de la minería. Ahora, tomémoslo como alternativa a la solución de un problema. La relavera es una solución, pero el tema es que no ha sido. Pero hay cumplimiento y control de las autoridades realmente, porque a mí me han dicho que esa es una papa caliente, esa es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede colapsar y generar problemas terribles, especialmente a los cantones que se encuentran cerca. Yo lo único que le puedo decir que mientras un negocio, cualquier negocio, independiente a la relavera comunitaria, que no tenga un modelo de gestión bien plasmado, con sus costos reales, con un manejo administrativo real, con el control de las autoridades, no podrá progresar. Conozco, hace meses he venido hablando con el Consejo Provincial, ellos están por implantar e implementar un modelo de gestión
ya para dar un manejo técnico adecuado. Pero el manejo técnico adecuado ya no es porque se va a poner las paredes bonitas o más luces, no. El manejo técnico adecuado es bajo la gestión ambiental. ¿Qué es una gestión ambiental? Es aquella responsabilidad que usted la genera desde el momento que propicia un desecho peligroso, en este caso los relaves, más una temporalidad de cuidado y más una temporalidad de responsabilidad. ¿Pero qué ha faltado? ¿Gestión política, o mejor dicho, decisión política de la autoridad competente? Bueno, debe ser decisión política porque es la prefectura, ¿no? Es el dueño del terreno y el que tiene la licencia de gestor ambiental, que fue delegado por medio del MAE. Yane, quiero reducirle esto en 2 palabras. La relavera tiene una responsabilidad del día 1 al día 18 años. ¿Ya? Es decir, vamos a suponer que usted termine de llenar la relavera en el año 10. Usted todavía tiene que responsabilizarse por 8 años posteriores a eso, que la norma y la ley lo contempla. Entonces, si usted construye mal el primer piso de su casa, en este caso la primera fase de la relavera, ¿cómo puede usted garantizar los 18 años posteriores o los 10, 15, 20 años posteriores? Yo felicitaría a la prefectura que tome ya la decisión del modelo de gestión. El modelo de gestión no es nada del otro mundo. El modelo de gestión va a implementarse acorde a lo que usted tiene. Gasto administrativo, gasto técnico, gasto de responsabilidad. Capaz que después de 18 años que la relavera tiene la proyección, porque así está calculada en base a su función estructural, ya no estaremos nosotros aquí, pero alguien y algo que es un modelo de gestión va a contemplarlo. ¿Qué predisposición existe de parte, en este caso, de los usuarios? Bueno, y ante esta posibilidad ya de implementar un modelo de gestión para manejar justamente las arenas de esta relavera El Tablón. Yane, yo le digo una cosa, que la minería es una actividad totalmente particular. En este caso la prefectura está ahí porque pasó invitada a ser el gestor ambiental de una relavera. Que puede serlo, está correcto, la ley lo permite. Los que hacemos una actividad privada tenemos la responsabilidad bajo la Constitución de la República, cualquier ciudadano, no solo los mineros, a obligaciones, deberes y derechos. Entonces, cuando usted va a ser minera, a usted le dan una concesión, a usted le dan unos derechos mineros de una planta. Usted ya adquiere, no es potestativo, usted adquiere las obligaciones. Que no las quiera cumplir ya es otra cosa. Eso significa que igual deben cumplir. 100%, porque ya están. Si tienen una concesión, creo que el mensaje es muy claro. Es decir, tienes que hacerlo porque sí tienes que hacerlo. Desde el momento cero. No hay otro lugar más donde puedas depositar las arenas de todo lo que Probablemente si usted presenta un plan y un proyecto donde usted quiera hacer una relavera particular o propia para su uso particular, puede hacerlo. El ministerio no tiene la obligación de decirle vaya allá o vaya acá. Lo que el ministerio tiene la obligación de decirle usted cumpla. Si se va a la relavera A o la relavera B, solo me avisa. Pero eso significa que esas relaveras tienen que tener un modelo de gestión y tienen que cumplir con toda la normativa ambiental. La normativa de la relavera y todo lo que es relave son desechos peligrosos catalogados. ¿Qué significa que tiene que hacerse una inversión muy alta para poder hacerlo? Bueno, ya las relaveras son muy costosas y el principal problema de un proyecto minero es el relave. Un proyecto minero no es el problema comprar un molino, no es un problema comprar una zaranda, comprar una trituradora, no, eso no es el problema. El problema es el trato del desecho al final del camino y la responsabilidad que usted tiene que adquirir cuando genera el desecho. Eso es lo que la gente a veces no lo tiene presente. Bueno, y eso entonces son las responsabilidades que tiene que tomar la actividad minera, entiendo. Bueno, en el caso, todos los que son parte del sector minero. En este caso, verá, la relavera comunitaria siendo una actividad de gestión en disposición final, en confinamiento y la responsabilidad hasta el cierre técnico, la relavera comunitaria debe obligar aquellos usuarios que necesiten y deseen que cumplan las reglas
propias del manejo de relaves, que están en la norma. Clarito. Entiendo que usted como presidente ejecutivo de Ecopark Mining, ustedes estuvieron presentando una propuesta de mejoras en el área industrial. ¿Cómo avanza este proyecto, ingeniero Cusco? Bueno, nosotros tenemos el proyecto del parque industrial. El parque industrial es nada más que la unión territorial para hacer buenas prácticas. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir a lugares seguros, lugares donde no tengamos los ríos, lugares donde podamos tener seguridad física ante la delincuencia, seguridad de tener un modelo de gestión propio interno entre las personas que estén haciendo industria, el tratamiento del agua. Todo eso se convierte en beneficios. Entonces el proyecto nuestro contempla como punto clave ser gestor ambiental en desechos peligrosos relaves. ¿Qué significa? Que nosotros a nuestros condóminos o a nuestros integrantes del parque tenemos la autoobligación y la obligación de hacerles cumplir ya la regla ambiental. Primero. Y segundo, de fortalecer el área industrial minera, porque el área industrial minera se ve acosada por varios temas. Primero, usted está en territorios que no son idóneos. Le hablo de zonas urbanas. Terrenos que tienen fuentes hídricas. Terrenos que están cerca de los poblados, escuelas, colegios y cosas habitacionalmente que han existido. Entonces, no ha habido un orden territorial. Ecopark Mining simplemente lo que ha hecho es ordenar un territorio, dar una alternativa, pero con una diferencia hacia los demás. Es de que nosotros nos vamos a encargar de ayudarlos a nuestros compañeros industriales para que hagan buenas prácticas. Y este producto que se va a generar puede hacer mejor rendimiento para una venta, mejor rendimiento para una exportación. Porque también hay cosas que la informalidad ha llevado a muchos a caer en manos de las malas comercializaciones. Entonces nosotros lo único que estamos presentando es un modelo de inversión seguro y un modelo de inversión que mañana tenga el respaldo en el caso de que usted quiera vender, quiera financiar, quiera hipotecar, cosas que hoy no lo permiten de la forma que se ha hecho. ¿Qué falta para dar ese salto? Bueno, nosotros el último permiso lo hemos tenido en febrero del 2023, o sea, hace meses. Estamos ya haciendo los últimos estudios de territorio, que son unos estudios que nos exige el Ministerio del Ambiente, y ya con esto también estamos esperando la salida de todos estos inconvenientes políticos también, porque la minería es un régimen especial. La minería solo depende de un ministerio, no depende de un municipio, no depende de una prefectura, pero sí dependemos del ministro o del viceministro en este caso, que la inversión se la vea más plasmada, porque una inversión en minería son de millones de dólares. Acuérdense que nosotros hoy, entre todos, estamos exportando casi 3.500 millones. Significa que hay una inversión también bastante interesante, ¿no es cierto? Entonces, si eso se pone en riesgo político, también las cosas se ponen en calma un momento. Nosotros esperamos que después del 20 de agosto las cosas avisoren para mejor. Esperamos también el tema de la prefectura. Nosotros, en el caso del territorio de Portobelo, que la prefectura ya tome la decisión de su plan su modelo de gestión. Eso va a ser bueno para la prefectura. Le aseguro que a la prefectura le va a interesar. La prefectura tiene recursos por recuperar. Lo han dicho ellos mismos. Nosotros hemos puesto valores desde la prefectura para la relavera, cuando no debíamos haber hecho. Estamos observados. Entonces la prefectura es un ente responsable y yo creo que va a tomar la decisión de hacer la implementación del modelo de gestión. Y ahí habrá empresas que participen, empresas que quieran venir a ponerle la inversión a la prefectura o a la minería de la provincia del Oro. Eso es bueno, es una imagen. Perfecto. Entonces, en conclusión, en definitiva, el buen manejo de la actividad minera, generar más divisas al Estado, que es lo que queremos, todo dependerá de decisión política. El próximo 20 de agosto, de quien llegue a la presidencia de la República, los asambleístas que tengamos y también, por supuesto, de lo que se diga en la consulta popular. La consulta popular va a ser un buen antes y un buen después. Yo creo que también será para concientizar
a la gente en cada aspecto, no preguntar cosas estándares a quienes no conocen o a su vez informar bien en ese ámbito. Segundo, cuando nosotros hablamos ya de política, porque ya hablar del 20 de agosto y hablar de política, yo creo que el futuro gobernante del Ecuador, que sería el presidente de la República, debería enfatizar la minería, debería hacer mejores controles en sus ministerios, debería agilitar los procesos. En Ecuador tenemos procesos hasta de 8 o 10 años para una licencia, es nuestro caso, del 2014 al 2023. O sea, también eso desgasta, pero capaz que el desgaste no es mucho el valor. ¿Sabe cuál es el valor? La inestabilidad política. Eso no lo permite el Ecuador reaccionar. Y hoy que va a perder el petróleo, supongamos que pierde el petróleo, tiene que alzar otro as. No puede quedarse con el petróleo ahí guardado. Tiene que buscarse otras alternativas, de recursos económicos, ¿no? Sería una. Ahora, ¿sabe lo que puede suceder? Yane, si nosotros no explotamos el petróleo del Yasuní, el vecino que se llama Perú, que está a 12, 13 kilómetros en línea recta, ellos no han hecho consulta para que no se explote. Es más, ellos vienen explotando todo lo que es Talara, que está a 20 kilómetros de nosotros. Usted cuando se va de Huaquillas a Máncora, ¿ha visto por ahí el petróleo secando? Para ellos sería una bendición que nosotros digamos que no. Porque igual se lo llevarían. Ellos se lo llevarían, pues. Si bajo tierra todo es un solo sistema. Dígame usted, ¿quiere sacar usted o quiere que los peruanos saquen? ¿O quiere que se lo lleven los vecinos del sur? Solo ahí tiene que decir, no decida que sí o no, sino que decida por lógica. Lógica, yo no sé dónde estuvieron esta gente, gobernantes, aquellos defensores de la naturaleza. Yo escucho hoy que ya muchos grupos indígenas están de acorde, porque con ello han cambiado su estándar de vida. No, la actividad incluso la actividad fluvial, toda la actividad en ese sector del país, del Yasuní, viven de la actividad petrolera. Hay realidades que no podemos tapar el sol con un dedo. En definitiva, para cerrar ya este espacio, que ha sido muy placentero conversar con usted, ingeniero César Cusco, ¿considera que definitivamente es la minería ese rubro que va a sostener la economía del país en poco tiempo? Lo doy por firmado. Tenemos una alta probabilidad de que la estadística bananera y camaronera se han ido degradando. Hay países sembrando camarón y sembrando banano. El recurso natural es propio de cada país, es decir, aprovechémoslo bien, lógicamente. Aprovechemos, porque nosotros no vamos a poder tener una alternativa por ser un país tan pequeño. No vamos a tener probabilidad de hacer alternativas tecnológicas como lo hace China, lo hace Rusia. Nosotros somos un país latinoamericano que hemos dependido de una moneda. Tenemos todas las cosas que tomarlas muy en cuenta. Y esto que nos lleve a tomar una buena decisión de impulsar la minería desde la artesanal a la pequeña minería, a la mediana y a la grande. Porque los proyectos grandes, si bien es cierto, demoran tiempo, pero son muy fructíferos. Los proyectos pequeños como los artesanos y pequeña minería son un poco a corto plazo, pero hay que tener en cuenta que debemos actuar con responsabilidad. Que se vea en esa formalidad de fomentar al PIB, a los recursos naturales, con el cuidado de la naturaleza, a la sociedad propia, al cambio de matriz productiva, porque hay muchas sociedades que hoy se resisten al cambio de matriz productiva, pero ¿cuál es el resultado? Un poquito de pobreza, capaz con camino a la miseria, porque nosotros tenemos en todos los ingresos del Ecuador hacia abajo. Bueno, yo creo que tenemos que asumir responsabilidades todos aquí, no solamente el gobierno, quienes hacen la actividad, y también los ciudadanos. Creo que tenemos una responsabilidad compartida en esta materia. La educación, yo creería que sería un tema bastante importante. Y socializar e informar de la mejor manera como lo estamos haciendo hoy. Ingeniero Cusco, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy interesante poder hablar del tema de la actividad minera y de la consulta popular del próximo 20 de agosto. Muchas gracias, Yane. Esperamos de que el próximo 20 de agosto tengamos las mejores decisiones
y que la minería sea un rubro bastante imponente, pero con buenas prácticas. Ese es mi pedido. Muy amable, gracias. Gracias.